lo que pensaste y sentiste anoche. Ella no contestó. Se concretó a entrelazar sus dedos en el regazo. Por eso es que deseo darte una explicación, continuó el marqués. Quiero tratar de hacerte comprender por qué actué como lo hice. Había una nota en su voz que Yola no reconoció. Lo observó un instante, pero después volvió a mirar hacia otro lado. Nos hemos dicho muy poco uno al otro, sobre nosotros mismos, continuó el marqués. Nunca ha habido tiempo para ello, pero creo que tú sabes que mi abuelo fue guillotinado durante la Revolución y todos nuestros bienes confiscados. Dijo aquello en forma casual, como si no tuviera gran importancia, y continuó. Por lo tanto, mi padre era muy pobre, y cuando murió dejó a mi madre casi en la miseria. Pero gracias a la gran bondad de un primo distante, el comte de Beauharnais, yo fui muy bien educado. Yola contuvo la respiración, pero no dijo nada y el marqués continuó. Lo que es más, el comte nos llevó a vivir a su castillo en el valle del Loira. Se detuvo antes de proseguir en voz baja. No sabes lo feliz que fui allí. Había no solo caballos que montar y mil cosas que un chico podía hacer para divertirse, sino también el castillo. Volvió a detenerse, pero después de un momento dijo: es sin excepción el lugar más hermoso y perfecto que he visto en mi vida. No era solo la representación de todos mis sueños, sino que me inspiró en una forma que resulta difícil de explicar. Yo la comprendía perfectamente. Era el efecto que el castillo ejercía siempre en la gente, idéntico al que había tenido ella misma. Entonces, cuando tenía 9 años, continuó el marqués, el comte murió y lo sucedió su hijo. Un hombre que para mí fue como un héroe, alguien a quien casi rendí culto, un hombre que era el mejor amigo, el más maravilloso que alguien haya podido tener. Yola sintió que las lágrimas subían a sus ojos al escuchar aquel tributo a su padre. Bajó la mirada hacia sus manos para que el marqués no pudiera ver la expresión de su rostro. El nuevo comte de Beauharnais no solo continuó mi educación, que su padre había iniciado, prosiguió, sino que él mismo me enseñó muchas cosas. Su inteligencia y su sabiduría son algo que no voy a olvidar jamás. Suspiró. Desafortunadamente, su esposa era muy diferente a él. Yo la hubiera querido poder exclamar, muy diferente en verdad, porque recordaba muy bien cómo había sido su madre. La comtesse era una fanática religiosa, continuó el marqués, y logró hacer la vida en el castillo insoportable para todos, no solo para su marido, sino para todos los familiares que vivíamos en él. Hizo un ademán con la mano al decir: uno por uno se fueron marchando y por fin, debido a que era tan desagradable con mi madre, nosotros nos fuimos también. ¿A dónde se fueron ustedes?, preguntó Yola, sintiendo que el marqués esperaba algún comentario de ella. El comte nos compró una casita en las afueras de París, me envió a las mejores escuelas de Francia y contrató tutores que me daban clases durante las vacaciones y con los que yo viajé a varias partes del mundo, incluyendo Italia, Grecia e Inglaterra. Él planeó todo para mí, como si fuera yo su hijo. Yola se quedó repentinamente inmóvil. Empezaba a comprender, y eso era lo que él intentaba que yo fuera, dijo el marqués, y me lo explicó así, con toda sencillez, cuando tenía 18 años. Yola pensó que el marqués iba a escuchar los latidos frenéticos de su corazón, pero él continuó hablando. El comte tenía solo una hija. Tenía 3 años cuando yo la vi por última vez. Me dijo que el deseo más profundo que había en su corazón, y por lo que me había educado en forma tan generosa, era que me casara con Marie Teresa y me convirtiera en el dueño del castillo de Beauharnais. El marqués guardó silencio y después de un momento yo la logró preguntar:
¿La idea te gustó? Al principio me dejó estupefacto, pero luego comprendí que era un regalo tan maravilloso, tan fantástico, que casi no podía creer que fuera verdad. Sugeriste que tendrías que ver primero a la muchacha con la que deberías casarte. Naturalmente que lo hice, pero el comte me contestó que consideraba que eso era un error. Mi hija va a ser, creo yo, una gran belleza, me dijo, pero los potrillos a veces resultan poco agradables hasta que terminan de desarrollarse, y yo quiero que veas a Mary Teresa en todo su esplendor. Recuerdo que sonrió y comentó: «Hay tiempo suficiente». El marqués se alejó unos pasos de la chimenea, pero volvió de nuevo a donde estaba. El comte me repitió lo mismo algunos años después, cuando otra vez le pedí conocer a su hija. «No hay prisa, mi querido Leo», dijo. «Quiero que conozcas a Mary Teresa cuando ella tenga edad suficiente para enamorarse de ti y tú de ella». Se echó a reír y añadió: «Debes permitirme que yo dirija este romance a mi modo. Créeme que nadie ha tenido un héroe y una heroína tan atractivos como ustedes dos». Y yo respondí: «Ni mejor escenario». La mirada del marqués pareció perderse en la distancia. El comte volvió a reír ante mi comentario, diciendo: «Sabía que ibas a pensar así. El castillo está hecho para el amor, algo que ha faltado ahí desde que me casé. Tú cambiarás eso, Leo, tú y Mary Teresa». La voz del marqués se hizo más suave al decir: «Fue después de esta última conversación, que tuvo lugar cuando yo tenía 23 años, que tomé una importante decisión». «¿Qué decisión?», preguntó Yola. «Decidí que no podía casarme con una muchacha que no solo era rica, sino que era la dueña del castillo de mis sueños, a menos que yo también tuviera algo que ofrecerle. Por lo tanto, decidí convertirme en un hombre rico». «¿Un hombre rico?», repitió Yola sorprendida. «Me di cuenta de que no iba a ser fácil», dijo el marqués, «porque en realidad no tenía nada más que la generosa pensión que el comte me había asignado. Sin embargo, pensé muy seriamente en el problema y le dije a él lo que intentaba hacer. Me dio su bendición, aunque me imagino que se sentía un poco escéptico respecto a la posibilidad del éxito». «¿Qué pensabas hacer?». «Comprendí que los nobles pobres podían encontrarse por docenas en París», contestó el marqués, «y con frecuencia eran motivo de embarazo para el emperador y un gran número de otros miembros de la sociedad rica, lujosa y extravagante que lo rodea». Habló como si estuviera pensando de nuevo en la decisión que había tomado y en lo difícil que había sido llevarla a cabo. «Además, detesto por naturaleza pedir ayuda», dijo con voz aguda. «Entonces, ¿qué hiciste?». «Me introduje en París como un joven rico, sin preocupación alguna». «¿Rico?», preguntó Yola asombrada. «Pedí prestada una cierta cantidad de dinero a un amigo, no al comte, que ya bastante había hecho por mí. Le prometí devolvérselo en 2 años y me juré yo mismo que no le fallaría a él ni a mí tampoco». «Pero, ¿cómo pudiste devolver el dinero?». El marqués sonrió con sarcasmo. «Los hombres son casi tan susceptibles como las mujeres a la adulación, no respecto a su apariencia, como ellas, sino a sus posesiones. París estaba lleno de hombres que luchaban entre ellos por mostrar su riqueza, que gastaban de manera desenfrenada en mujeres que tiraban el dinero con la misma rapidez con que ellos lo ganaban. No entiendo cómo todo eso pudo afectarte», comentó Yola. Al mismo tiempo, debido a que había mencionado a las mujeres, sintió una pequeña puñalada de celos. «Procuré convertirme en un hombre divertido y útil para los hombres que asistían a toda fiesta importante, a toda cena distinguida, y empecé a escuchar lo que un financiero decía a otro. Y los ricos no guardaban silencio sobre la forma de hacer dinero cuando yo estaba presente, porque me consideraban uno de los suyos. De hecho,
Me enseñaron a hacer dinero. En la bolsa, en las carreras de caballos, en el cambio de divisas. Siempre hay alguien que sabe cómo ganar. Siempre hay un hombre que es un poco más inteligente, un poco más brillante que quienes lo rodean. ¿Hiciste dinero de ese modo? Hice dinero porque nadie se daba cuenta de lo mucho que lo necesitaba, dijo el marqués. Lanzó una leve risa. No soy millonario, pero cuando hace 2 semanas recibí una carta de Beauharnais, me dije que no llegaría con las manos vacías. ¿Una carta?, preguntó Yola, aunque sabía perfectamente a qué se refería. Era una carta de la Comtesse viuda, la esposa del comte que originalmente nos protegió a mi madre y a mí, explicó el marqués. Me invitaba al castillo para el mes próximo, porque María Teresa tiene ya 18 años y la considera suficientemente crecida. ¿Tú sabías por qué te invitaban? Yo sabía que tenía que cumplir mi promesa al comte de casarme con María Teresa y manejar el castillo y sus posesiones como él deseaba que lo hiciera. Yola aspiró una gran bocanada de aire, pero no pudo hablar. Todo marchaba viento en popa. Todo se estaba realizando tal como había sido planeado para mí desde que tenía 9 años. Y entonces te conocí. Miró fijamente a Yola antes de decir: anoche le pregunté al río por qué, en nombre de Dios, habías llegado a mi vida en este momento. Y entonces comprendí la respuesta. ¿Cuál era?, preguntó Yola con gran esfuerzo. Era el destino que decidió que nos conociéramos, el destino que me hizo enamorarme de ti, el destino que me hizo comprender que el amor es más grande que las posesiones, más grande aún que este castillo con el que soñé toda mi vida. A Yola le pareció que no había escuchado bien. Levantó la mirada hacia él, vio la expresión de sus ojos y sintió que su corazón dejaba de latir. Por eso es que, mi amor, prosiguió el marqués con voz muy suave, he venido aquí tan temprano a pedirte que seas mi esposa. El tiempo pareció detenerse. El marqués vio cómo el color subía a las pálidas mejillas de Yola y una luz se encendía en sus ojos. Era como si el sol hubiera surgido del horizonte para hacer a un lado la noche. Lo miró con gran asombro, como si no pudiera creer lo que había escuchado y, sin embargo, todo su cuerpo pareció cobrar vida. ¿Lo dices en serio? Absolutamente en serio, contestó el marqués. Pero como siento que estoy traicionando al hombre que hizo por mí más de lo que cualquier ser humano podía haber hecho por otro, porque estoy comprometido por honor con una muchacha a la que no veo desde que era una niña. Voy a Beauharnais hoy mismo, a explicar mi posición, antes que podamos casarnos. ¿Vas a Beauharnais?, repitió Yola, como una tonta. Era difícil pensar, difícil estar consciente de nada que no fuera esa enloquecedora felicidad que parecía brotar de todos sus poros. Él la amaba. Sintió como si tuviera alas para volar, y toda la habitación pareció iluminarse con una luz dorada que los envolvió a ambos. He enviado ya un telegrama para anunciar mi llegada, dijo el marqués. Volveré mañana y entonces, mi pequeño amor, me dirás todo acerca de ti. Él la miró posesiva y apasionadamente. Te amo, murmuró él con suavidad. Te amo como no creí que fuera posible amar a nadie. Oh, Leo. Las palabras que salieron de los labios de Yola eran solo un suspiro. Sus ojos se encontraron con los de él. Si me miras así, dijo el marqués en voz muy baja, no podré dejarte. No debes tentarme, preciosa mía, o romperé la promesa que me he hecho de hacer lo que debo, en una forma decente y honorable. Sí, comprendo. Yo sabía que comprenderías. Con un esfuerzo casi sobrehumano, él se dio la vuelta y se alejó de ella, en dirección a la puerta. Solo cuando había llegado a ella, Yola logró preguntar:
¿A qué hora sales de París? Creo que hay un tren al mediodía, contestó él. Pero no puedo quedarme contigo hasta entonces, mi amor, y tú sabes la razón de ello. Entonces, antes que pudiera hablar, antes que se diera clara cuenta de lo que estaba sucediendo, el marqués se había ido, y ella escuchó el ruido de su calesín que se alejaba de la puerta del frente. Con un pequeño grito, subió corriendo la escalera y, sin llamar siquiera, entró como un bólido en el dormitorio de Aimée. La doncella en ese momento abría las cortinas y, cuando Yola se colocó de pie junto a la cama, Aimée la miró con ojos somnolientos. ¿Qué pasa? Gané. Oh, Aimée, gané, exclamó Yola. Leo estuvo aquí. Me ha pedido que me case con él. Aimée se sentó en la cama. ¿Te ha pedido que te cases con él? Yola, qué maravilloso. Había decidido ir a la casa y no volverlo a ver nunca. Pero ahora todo ha cambiado. Todo será perfecto. Me siento tan feliz por ti, dijo Aimée, aunque había una leve insinuación de envidia en su voz. Todo saldrá bien, para ti también, dijo Yola. Estoy segura de ello. Gracias, gracias por todas tus bondades. Besó a Aimée de nuevo y añadió a toda prisa. Tengo que irme. Debo estar en Beauharnais antes que él llegue. Entonces, date prisa, sonrió Aimée, y no te olvides de invitarme a tu boda. No me olvidaré, contestó Yola, y salió corriendo de la habitación. Mientras el tren la llevaba de París hacia el campo, que estaba cubierto de flores, Yola dio gracias a Dios por haber dado respuesta a sus ruegos. Pensó que su padre debía saber lo que había sucedido, y que debía sentirse satisfecho de que todo lo que había planeado estuviera teniendo lugar tal como él hubiera querido. Estoy tan contenta, papá, dijo Yola en silencio. Pero, ¿cómo iba yo a adivinar la razón por la que Leo estuviera en todas las fiestas, de que su nombre apareciera en todos los periódicos y de que la gente hablara de él? Fue un plan astuto que no hubiera podido llevarse a cabo, a menos que el marqués fuera una persona inteligente, además de ingenioso y encantador, en una forma que hacía que no solo los hombres lo buscaran, sino también las mujeres. Era imposible para Yola no sentirse celosa cuando pensaba en todas las mujeres que debieron amarlo. Se dijo que ninguna mujer había recibido el tributo que el marqués pusiera a sus pies, el de pedirle que fuera su esposa, a pesar de que no sabía nada de ella y pensaba que era una muchacha socialmente de poca importancia, con el estigma de moverse en el mundo de las demi-mondaines. Me ama realmente, se dijo una y otra vez. Los sirvientes de Aimée le habían reservado un carro completo para ella en el tren, pero aún así sabía que su abuela se sentiría horrorizada si supiera que viajaba sola. Pero ahora nada importaba realmente. Su abuela siempre se horrorizaba por nimiedades, pero mayor angustia le hubiera causado, se dijo Yola, si hubiera regresado al castillo para decirle que no se casaría con el marqués. Ahora nadie sabría lo que había hecho, ni el paso atrevido que había dado al ir a París para quedarse con Aimée Aubigny. Nadie lo sabría excepto el marqués. Fue como si una voz dentro del vagón hubiera dicho esas palabras en voz alta. Por un momento, Yola se quedó perpleja. De pronto, se le ocurrió que podría enfadarse. Después de todo, a ningún hombre le gusta ser engañado. A ninguno le gusta hacer el papel de tonto. Y eso era lo que ella había hecho con él. No es cierto. No quería hacerlo así, se dijo a sí misma en silencio. Sin embargo, se daba perfecta cuenta de que quizá el marqués no se sintiera completamente feliz, como ella esperaba, cuando al llegar al castillo supiera que Marie Teresa de Beauharnais era, en realidad, Yolanda Le Fleur. Él comprendería, se dijo, tratando de tranquilizarse. Entonces comprendió que su radiante felicidad era ensombrecida por una pequeña nube de temor. No era amenazante, ni era el tipo de miedo abrumador que la invadió cuando le dijeron que tenía que casarse con el marqués, pero, de cualquier modo, estaba allí.
era una pequeña sombra en medio de la luz. Sin embargo, a medida que se acercaba a Lengeis, le pareció que crecía y que se convertía en la severa y acusadora expresión presente en los ojos del marqués. La forma en que la había mirado esa mañana y las cosas que le había dicho eran como si la hubiera transportado al cielo. Pero ahora tenía miedo, a pesar de que se decía a sí misma que estaba preocupándose por algo sin importancia. El tren llegó a Lengeis y como Yola no telegrafió a su abuela, nadie la esperaba en la estación. El jefe de la estación, sin embargo, la conocía, y cuando ella le explicó que había salido en forma inesperada, sin tener oportunidad de avisar al castillo de su llegada, puso a su disposición un carruaje de alquiler. Su equipaje fue guardado en la oficina del jefe de la estación, hasta que lo recogieran los sirvientes del castillo. La promesa de lluvia que había nublado el cielo de París al amanecer no materializó, y ahora brillaba un sol esplendoroso, que a Yola le pareció presagio de buena suerte. Todo saldrá bien, pensó, y se aferró a la idea de que él la amaba lo suficiente como para sacrificarlo todo por ella, incluyendo el castillo. Pensó de nuevo en la forma halagadora en que el marqués había hablado de su padre y ahora, volviendo la vista hacia atrás, recordó varias cosas que le debían haber dado una idea de lo que su padre debía haber planeado para ella en el futuro. Yola siempre supo que él anhelaba un hijo a quien heredar y que habría sido en contra de todos sus principios, dejarla sin protección alguna, a merced de algún cazador de fortunas. Papá me amaba, pensó Yola, y también amaba a Leo. Podía imaginarse con qué cuidado debía haber planeado él las circunstancias de la reunión de los dos. Ella siempre estuvo convencida de que una vez que pasara el periodo de luto por su madre, el castillo se llenaría con los parientes y amigos que habían sido excluidos de él por tanto tiempo. En la atmósfera adecuada, su padre habría pedido a Leo que viniera a pasar una temporada, para que se conocieran. «Eso es lo que tú habrías hecho, papá», dijo ahora Yola, en silencio, hablando con el corazón. Pero tal vez en esta forma es todavía más emocionante. Es posible que no nos hubiéramos dado cuenta, de otra manera, de lo grande que es el amor que sentimos el uno por el otro. El carruaje que la conducía cruzó el Loira primero y después el Indre. Avanzaba a través de campos colmados de flores de la primavera y hacia los huertos cubiertos de capullos. Entonces apareció el castillo a la vista, bañado por el sol. Sus torres y torreones se veían recortados en silueta contra el fondo verde del bosque que lo circundaba. Era tan hermoso, tan parecido a un castillo de cuento de hadas, que Yola sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas al recordar que el marqués había dicho que ella era como la bella durmiente. Ahora estaba despierta y comprendía que su padre había tenido mucha razón al decir que este era un castillo hecho para el amor. «Yo haré feliz a Leo y tendremos muchos hijos», pensó Yola, de tal modo que el castillo nunca parecerá frío, austero y vacío, como cuando yo era niña. El carruaje de alquiler, avanzando lentamente sobre el polvoroso camino, la acercaba cada vez más, y ella pensó que el castillo era solo un espejismo y que volaría en cualquier momento hacia el cielo. Pero repitió que no tenía nada que temer. Era real. Estaba allí y ella estaría esperando la llegada de Leo. Existía, sin embargo, un leve rastro de temor en el pecho de Yola cuando el carruaje cruzó las puertas de hierro forjado y empezó a subir la cuesta empinada que conducía al patio de carruajes. Cuando se detuvo, los sirvientes acudieron presurosos a su encuentro. El viejo mayordomo tenía una expresión de gran sorpresa en el rostro. «No la esperábamos, mademoiselle», dijo en tono de reproche. «Lo sé». Yola sonrió, pero tuve que salir de París antes de lo que esperaba. Iba pensando qué excusa plausible podría dar a su abuela para explicar su precipitado retorno a la casa, y encontró una antes de llegar al salón. «Yola, mi querida niña», exclamó la comtesse,
¿por qué no me avisaste que venías? Todo fue muy inesperado. Grandmere, uno de los miembros de la familia con la que estaba, enfermó, y como habría sido muy incómodo para ellos tener una visitante en casa con un enfermo. Entonces me vine. Bien hecho, Marjorie, aprobó la Comtesse. Por otra parte, no puedo soportar la idea de que no haya habido un carruaje en la estación para recibirte. Supongo que la doncella que te acompañó esperó para tomar el siguiente tren de regreso. Yola no contestó, porque no quería mentir más, y su abuela, que no había notado su silencio, continuó. En verdad, estoy encantada de que hayas vuelto. Estaba a punto de telegrafiarte para que lo hicieras. De veras, Grandmere. Pero, ¿por qué? Recibí un telegrama del marqués, explicó su abuela, preguntando si podía llegar esta noche. Yola simuló estar sorprendida. Su abuela dijo: no me imagino por qué quiso adelantar su llegada 15 días, pero aun si hubiera tenido oportunidad de negarme a recibirlo, no lo hubiera hecho. No, por supuesto que no, Grandmere, pero no tenemos tiempo para invitar a otras personas a que vengan también. Trataba de hablar en forma natural y actuar como su abuela esperaba que lo hiciera, pero en realidad no deseaba tener a nadie más en el castillo en esos momentos. Quería recibir a Leo sola. Se dirigió a la ventana y pensó en el placer que le causaría llevarlo a recorrer el castillo donde viviera de niño y ver si notaba algunas de las mejoras que su padre había hecho. No fue mucho lo que ella y su padre pudieron hacer, ya que cualquier cosa entrañaba una discusión o una riña con su madre. Pero exhibieron en lugares adecuados y prominentes los tesoros que habían estado guardando en tiempos de su abuela, así que el interior del castillo se veía más hermoso que antes. Ahora se dijo, llena de excitación, que había muchas más cosas que deseaba hacer, en las cuales Leo podría ayudarla y aconsejarla. Todos los cuartos cerrados en tiempos de su madre se abrirían y pondría nuevos cortinajes en el comedor grande. Todo sería muy emocionante, porque él estaría junto a ella, porque sabía que tenían los mismos gustos y que sus mentes, como sus corazones, estaban íntimamente ligados. «¿No me estás escuchando, Mary Teresa?», oyó que decía su abuela atrás de ella. «Lo siento, Grandmere, mis pensamientos estaban muy lejos de aquí. ¿Qué decías? Te pedí que por favor fueras a ver al cocinero y ordenaras la cena que consideres adecuada para el marqués. Yo hice algunas sugerencias esta mañana, pero estoy segura de que tú sabes mejor que yo lo que le gusta a la gente joven». Yola no se dejó engañar. Su abuela estaba deseosa de decir a la hora de la cena, si ésta gustara al marqués, que el menú era elección de Yola. Era otra forma de hacerla lucirse ante su prometido, y pensó lo furiosa que eso la habría puesto una semana antes. Pero ahora era algo que deseaba hacer, algo que podía hacer por él, y dijo ansiosamente: «Desde luego, Grandmere, iré ahora mismo a ver al chef, pero estoy segura de que tu elección debe haber sido excelente. Prefiero que sea la tuya, Marjorie. Supongo que seremos 4 a cenar, si tu amiga está todavía contigo». Cuando supe que iba a venir el marqués, le sugerí que volviera a Tours. Pero, ¿no fue eso un poco violento, Grandmere? «A decir verdad, querida mía, mi amiga me aburría bastante», contestó su abuela. Yola sabía que la verdadera razón por la que su abuela despidió a su amiga era que no quería que el marqués se distrajera con nada, sino que se concentrara en la muchacha con la que iba a casarse. Se le ocurrió a Yola, en esos momentos, que tal vez su abuela estaba tan nerviosa como ella misma, aunque de una forma diferente. El marqués era un hombre maduro y podía tener, después de todos estos años, ideas muy diferentes sobre la mujer con quien deseaba casarse. Entonces pensó, con una leve sonrisa, que su abuela confiaba en que ningún hombre, a menos que estuviera loco, rechazaría el castillo y las posesiones de los Beauharnais. Salió del salón con el corazón rebosante de felicidad y subió corriendo hacia su dormitorio. Era una habitación muy hermosa, que su padre había decorado para ella. Los colores, los muebles y los cuadros eran verdaderos tesoros.
que habían elegido juntos. Una vez que se casara tendría que pasar a la suite principal, que había sido ocupada por su padre solo, porque su madre prefería la austeridad de un dormitorio solitario, que era casi como la celda de una monja. Desde la suite principal, que se encontraba en una de las esquinas del castillo, se dominaba una vista del valle que no tenía comparación con ninguna otra de los castillos que Yola había visitado. Desde ahí uno podía ver no solo al Indre serpenteando por el valle como una cinta plateada, sino captar en la distancia el Loira, ancho y majestuoso, que llevaba el agua vital para regar el jardín de Francia y convertirlo en la zona más fértil y más bella de todo el país. Contemplaremos el valle juntos, pensó Yola, y de pronto sintió que se le iba el aliento, de emoción y anticipación. Bajó corriendo a la cocina, cambió unos cuantos platillos del menú y ordenó los mejores vinos que había en la bodega de su padre. Después salió al jardín para cortar algunas flores que colocaría en el dormitorio del marqués. El jardín estaba lleno de flores que eran cultivadas para la casa y arregladas con un gran sentido artístico.